Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Bueno, el verano creo que está pasando. Ya queda poco de verano. Nos vamos a meter en el otoño ya, pero ya. Y bueno, creo que el tema de la pandemia va mejorando también, aunque se siguen haciendo, desde mi punto de vista, tonterías de gran volumen, de gran volumen. A ver si somos más consecuentes y nos damos cuenta que todavía hay peligro. Bueno, señoras y señores, hay un tema que es de candente actualidad, aunque lo fue más, ahora ya lo es un poquitín menos, que es el tema de Afganistán. El tema de Afganistán. Permítanme, vamos a ver, es que a un servidor, soy Ernesto Fernández, a un servidor lo que no le gusta es hablar de los efectos, le gusta hablar de las causas, porque entiendo que las causas es lo fundamental. Si no hay causa no hay efecto. Entonces, los efectos sí, muy bien, claro, si hay causas hay efectos, muy bien, vamos a las causas. En su día, en los años 60, más o menos, sí, 60, 62, por ejemplo, eh, Kennedy y el Shah de Persia se llevaban muy bien. Tanto es así, Norteamérica facilitó a Persia, a Irán, Teherán, a la capital, al Shah, un gran ejército aéreo, una flota de aviones de guerra. Y por supuesto, el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, pues a cambio le daba petróleo. Petróleo. Muy bien. Entonces había un acuerdo entre el Shah, que le daba el petróleo, que lo tenía en abundancia, porque saben ustedes que Persia es una potencia en petróleo, y Norteamérica le daba armas, le daba pues aviones. ¿Qué pasó? Que en un momento dado Norteamérica no se satisfizo con dar solamente aviones, sino que además quiso dar cultura, quiso dar civilización, quiso dar conocimientos. Y esto, hábitos norteamericanos, hábitos occidentales y muy norteamericanos. Y esto molestó a los ayatolás, a los sacerdotes. Ayatolás es un sacerdote, ¿verdad? Les molestó. ¿Por qué les molestó? Porque la gente estaba empezando a perder la fe, la fe, la fe. Y como estaba empezando a perder la fe y a distraerse, pues ya no pagaba, ya no daba a los ayatolás lo que en su día en la Iglesia Católica, por ejemplo, se llamaba diezmos y primicias, es decir, aportaciones. Y como ya no daba aportaciones, los ayatolás digamos que se rebotaron. Y uno de ellos, nada más y nada menos que uno de ellos, Khomeini, el imán Khomeini, se fue a París, a Francia. Y en París, Francia, pasó lo siguiente. En París, Khomeini, el imán Khomeini, empezó a hacer campaña contra el Shah. Ir contra el Shah era lógicamente ir contra Norteamérica. ¿Por qué? Porque el Shah se entendía muy bien con Kennedy en aquel momento. Y entonces ir contra Norteamérica era fundamental para ellos. Y empezó a hacer en París proselitismo. Campañas para volver a Persia, a Irán, a Teherán, a la capital, y allí organizar una revuelta, un movimiento, un levantamiento, vamos a llamar, si quieren ustedes golpe de Estado, da lo mismo, pero fue un movimiento civil contra el Shah, ¿Y qué pasó? Pues que ese movimiento hizo que el Shah dejase el poder, que se fue, si no recuerdo mal, a Norteamérica, posteriormente tuvo que sufrir operaciones y tal, y el Shah de Persia, pues eso, perdió el poder. Y Khomeini, los ayatolás, porque sepamos que Persia es una teocracia. Teo es Dios, en griego. Cracia es organización, régimen, gobierno. Teo, Dios. Dios es el que gobierna. El ayatolá Khomeini era como Dios, ¿verdad? Y los que han venido después. Bueno, entonces, perdón. Bien, total, que Khomeini llega al poder, expulsa al Shah, por supuesto, y además de expulsar al Shah, digamos que pasó por las armas al ejército, por supuesto, y estableció, pues eso, una teocracia que ya existía, poderosísima. Como el Shah de Persia
ya había abandonado el poder, porque los expulsaron, los Jomeini, los ayatolás los expulsaron. Bien, como ya había abandonado el poder, ¿qué pasó a continuación en Francia? Pues pasó que, como digo, se fue haciendo popular, famoso Jomeini. Y a Jomeini volvió, como he dicho anteriormente, vuelve a Teherán y se levantó contra el Shah y empezó la revolución islámica. Pero como Jomeini se había hecho muy poderoso en la zona, los países de la zona tenían, digamos, miedo a Jomeini. Entonces le monta un Saddam Hussein, potencia a Saddam Hussein, Norteamérica lo potenció para que se enfrentase a Jomeini. Se enfrenta Saddam Hussein a Jomeini, una guerra de años, varios años. Irak y Persia e Irán estuvieron en guerra varios años y ganó Saddam Hussein. A continuación, por aquel entonces Irak estaba en paz. Es más, personalmente yo conocí a un iraquí que era ingeniero y que estaba de camarero en el Parque del Retiro, en Madrid, la capital de España. Estaba ahí. Y decía que aquello estaba bastante bien, pero que claro, había poco trabajo. Pero había paz. A propósito, había 1 millón de católicos, de cristianos, 1 millón, y nadie se metía con ellos. Entonces, en una fiesta en Palacio, en Bagdad, la embajadora de Estados Unidos le dijo al oído a Saddam Hussein: oiga, vamos a ver, si ustedes fueron dueños de Kuwait, ¿por qué razón no lo recuperan ustedes? Si ha sido de ustedes a principios del siglo, el año 1900 algo, 1920 más o menos. Sí, 1920, 19, 14, Kuwait pertenecía a Irak. Entonces Saddam Hussein, que era un hombre mágico es un hombre que está fuera de la realidad. Para mí una persona mágica es una persona que no pisa la tierra, que está en las nubes. En España hay bastante de eso, y ha habido eso. Y todavía hay demasiada gente que está en las nubes. Esperemos que pronto baje de las nubes, que sería bueno para todos. Entonces Saddam Hussein interpretó que es que Estados Unidos, si atacaba a Kuwait, pues Estados Unidos le iba a ayudar. Y no se equivocaba, efectivamente. Entonces Irak ataca a Kuwait. ¿Pero por qué ataca a Kuwait? Porque Kuwait entonces era una potencia en petróleo. La KIO, Kuwait Investment Office, y la KIA era Kuwait Agency, una agencia más, que vendían petróleo. Y vendían petróleo en grandes cantidades y a muy buen precio, de tal forma que las demás petroleras las compañías de petróleo de toda Europa y de Norteamérica, pues estaban asustadas porque les estaba comiendo el mercado con los precios y con la cantidad y con la calidad del petróleo. Y además Kuwait estaba haciendo algo que les llegaba, digamos, a las entrañas a Norteamérica, y es que estaba comprando, y a la bolsa a Wall Street en concreto, estaba comprando paquetes de acciones de las petroleras, la Exxon, la Total, etcétera, de toda Europa y de toda Norteamérica. Tenía paquetes de acciones Kuwait, porque invertía el dinero del petróleo, lo invertía en comprar acciones de la competencia. Y además de eso, compraba también inmuebles. En la Quinta Avenida, en los lugares mejores compraba inmuebles. Total, que vieron en Kuwait un peligro. A propósito, tenemos ahí en la Plaza de Castilla,